Buenas noches, hermanos. Buenos días, perdón, según sea el caso. Qué bueno que estemos hoy otra vez juntos aquí a través del YouTube y del Internet a fin de recibir palabra de Dios para nuestras vidas. Espero que se encuentren muy bien ahí en su casa y que la bendición del Señor esté con ustedes. Hoy quiero reflexionar un poco acerca de la vida del hombre y a qué la dedicamos, o qué cosas hacemos durante a lo largo de nuestra vida que le da sentido a nuestra vida o qué es lo que logramos. Cuando una persona nace, pues lo animamos a que se forme y lo animamos a que él logre tener alguna carrera. Les decimos a los muchachos que les decimos que es muy importante que ellos tengan un buen trabajo para que no padezcan necesidades y de hecho les animamos a que logren pues ciertas riquezas y cosas en la vida, lo cual está bien. Sin embargo, pues este es algo que sucede generación a generación, desde nuestros padres, nosotros como papás, nuestros hijos, y así será en el futuro. Sin embargo, quiero que lo analicemos un poquito a la luz de la eternidad y quiero leerles rápidamente algo que dijo el rey Salomón en Eclesiastés 1 del 2 al 4, que dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene al hombre todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Padre, en este momento, en esta hora, quiero rogarte que tu mano y tu bendición estén sobre los corazones, sobre nuestras vidas, que tú estés instruyéndonos y hablándonos en este tiempo para que nosotros podamos perfilar nuestra vida tal y como tú lo deseas, tal y como tú quieres que vivamos nuestras generaciones, Dios, y poder enseñarles a nuestros hijos también sabiduría. Así es que en este momento yo invoco a tu Espíritu Santo y te ruego que tú te estés moviendo en casa, te estés moviendo ahí en el hogar o en el lugar donde se encuentran mis hermanos y mis hermanas, a fin de que alimentes nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice la palabra que acabamos de leer que qué provecho tendrá para el hombre todo el trabajo que ejerce durante su vida. Dice que todo es vanidad. Y este hombre, yo creo que ya en una cierta edad hizo esta reflexión porque decía, una generación va, otra viene, el mundo permanece, pero él veía el afán en la vida de las personas. Él veía que era un parámetro, un principio de vida donde ellos estaban afanados en el trabajo, luego morían y terminaba. Y así es, tú lo ves hoy día, a veces no lo notamos porque vamos en la marcha junto con nuestra generación, pero cuando estudias un poquito de historia te das cuenta que generaciones pasadas levantaron grandes empresas, fueron hombres de grandes poderes, de grande influencia, luego decayeron y murieron y pues hoy no están. Siguen sus hijos o se levantan nuevos líderes y finalmente es la carrera del hombre, siempre tratando de ganar al mundo. Hoy quiero revisar un poco esto y que nosotros pongamos ante los ojos de Dios nuestra propia vida y qué tipo de riquezas estamos generando. ¿Qué es aquello a lo que nosotros le damos importancia y le dedicamos el tiempo? Hubo una ocasión en que un hombre le hizo una pregunta a Jesús y quiero leer esa pregunta porque de ahí desencadenó en que Jesús aprovechara y enseñara acerca de esto. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo 12, versículo 13 hasta el 21. Dice así: le dijo uno de la multitud, alguien que estaba bien alrededor de Jesús, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?
Y él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, aquí vemos a un hombre que está escuchando enseñanzas de Jesús. Obviamente Jesús refleja justicia, sabiduría, entendimiento, y entonces la gente está atenta a las enseñanzas que él está vertiendo. Aprovecha a un hombre y dice, de aquí soy, y le voy a pedir a Jesús un favor. Sabiendo que Jesús era justo, levanta la mano y dice, maestro, pídele a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esto nos habla que de las multitudes que siguen a Jesús, no todos tienen el mismo interés. Hay quienes lo siguen por sanar de una enfermedad, hay quienes lo siguen por escuchar sus enseñanzas, hay quienes lo seguían, dice la Biblia, por ver qué milagros iba a hacer, o había quienes lo seguían por tentarle y hacerle tropezar. En este caso, este hombre ve en Jesús la posible respuesta a su necesidad de que su hermano le comparta la herencia. Dijo, aquí lo expongo en público y él va a determinar lo que es correcto y mi hermano se va a tener que sujetar. Entonces, entre todas las gentes que seguimos a Jesús, vamos a tener que reconocer que hay un grupo de personas que está buscando a Jesús para ser prosperados, para que Dios les haga justicia y ellos puedan obtener riqueza y beneficios económicos. Por lo menos eso es lo que está sucediendo en este caso. Ahora, el asunto aquí es que lo interesante es la respuesta de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto entre ustedes como un juez o un partidor? Algo que Jesús tenía muy claro era su misión, su propósito al venir a la tierra. Jesús tenía muy, muy claro cuál era la razón por la que él había venido. Y si bien Jesús vino y trae muchas bendiciones y muchos beneficios para las personas, también tenemos que reconocer que él no va a desviar su propósito principal por cumplir uno secundario. Y él dijo, yo no vine a ser un juez. De hecho, en alguna parte de la Escritura dice, yo no vine a juzgar. Tienen quien les juzgue, que es la palabra de Dios. Y nosotros deberíamos buscar justicia a raíz de lo que Dios ya dijo. Dios ya estableció qué es correcto, qué es incorrecto, qué tienes que entregar, qué tienes que defender. Y Jesús dice, yo no he venido para ser un juez. Tampoco soy un repartidor. Y entonces, a lo que yo entiendo es que Jesús está reconociendo que su misión principal es ahora venir y ser luz, venir y ser salvador sobre nosotros. Claro, en el proceso de ser luz y en el proceso de ser salvación, hay cosas para el hombre que serán restauradas, reintegradas, restituidas, porque Dios es Dios justo, pero ese es como un beneficio secundario sobre nosotros. Entonces, ante la petición del hombre, el Señor le dice, ¿quién me puso por juez sobre ustedes? En el verso 15
Jesús hace una observación que es muy interesante tras la petición del hombre y explicarle a Jesús que su misión en esta tierra no es venir y repartir, no es venir y hacer lo que declara la justicia de lo que son las cosas correctas. De hecho, para ese tipo de tareas Dios tiene la palabra y Dios tiene ministros o siervos que deben de servir para influir en la justicia. En el verso 15, la observación de Jesucristo dice, les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que él posee. ¿Por qué Jesús hizo esta observación? Porque lo más probable es que Jesucristo detectó un corazón lleno de avaricia. Un corazón afanado por lograr riquezas, una herencia en este caso. Ahora, esto se me hace muy interesante porque la verdad es que mucha gente hoy día está tentada o tiene la tendencia a estar queriendo o deseando obtener riquezas. Entonces es muy interesante la enseñanza que aquí Jesucristo va a empezar a darnos, porque dice, tengan mucho cuidado, detecto corazones llenos de avaricia. Y entonces, él aclara, dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que él posea. La avaricia es un deseo desordenado por obtener riquezas, donde llega un momento en que la gente se brinca lo legal y la gente hace lo que sea con tal de obtener bienes, comodidades, servicios. Pero el Señor Jesús aclara que el hombre tiene que entender, sobre todo aquellos que creemos en el Señor y que seguimos a Jesucristo, que nuestra vida no va a consistir en la abundancia de bienes. Ahora, esto probablemente saque un poco de contexto a las personas que se les ha enseñado que la bendición de Dios es sinónimo de abundancia de bienes. No me voy a pelear con ello. Yo sé que Dios a quien quiere, Él enriquece y Él bendice. Sin embargo, aquí Jesús está estableciendo que la esencia de tu vida no se refleja en cuánto has recibido o cuánto tienes. Él revela que no es relevante cuántas cosas has acumulado. De hecho, a lo largo de la Escritura va a haber una serie de personas que se relacionan con Dios, unas de manera incorrecta y otros de manera correcta, y entre los que se relacionan con Dios de manera correcta hay pobres y hay ricos, y entre los que se relacionan de formas incorrectas hay pobres y hay ricos. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que no es el estatus social y no es el poderío económico el que revela si tienes una buena o una mala relación con Dios. Este hombre está apelando al corazón recto de Jesús, pero Jesús no se dejó enganchar. En el verso 16 dice, también entonces les refirió una parábola. Jesús va a aprovechar y va a vertir una enseñanza un poco más profunda y va a revelar por qué está hablando de estas cosas. Les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La Biblia enseña que la productividad del hombre, la riqueza del hombre va a provenir de la bendición de Dios. Así es que cualquier persona en la tierra que reciba la multiplicación de riquezas, generalmente esta bendición va a provenir de Dios. Dice la Escritura que Dios da las riquezas y no añade tristeza con ellas. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto viene en Proverbios 10:22 y también en Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas.
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Aquí quiero hacer un énfasis. Sí es Dios el que te puede repartir riquezas, pero ese no es el principal objetivo por el cual te busca. Entonces, en la iglesia cristiana nosotros vamos a esperar en Dios, vamos a levantar nuestras peticiones, como ese hombre que levantó una petición, pero en algunas ocasiones Dios va a decir, esto no es lo que me interesa contigo, no me interesa que tú recibas tu parte de la herencia. Yo soy el que doy riquezas y no añado tristeza con ellas. Pero antes de eso, Dios va a tratar con el corazón del hombre. Dios va a mostrarle cosas que son más importantes. ¿De qué le sirve a un hombre que le dé riquezas si ese hombre no recibe a Cristo y muere en perdición? Cuando dice en Deuteronomio 8:18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, habla de que en la mente y en el corazón del hombre lo primero que debe de estar es una claridad en cuanto a quién va primero en tu vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Entonces, hermano o hermana, usted quiere ser una persona restituida, restaurada en Dios, con tal vez el beneficio adicional de que Dios le bendiga con riqueza. Primero acuérdate de Jehová tu Dios. Y añade, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y luego te dice el fin o el propósito, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. ¿Qué quiere decir esto? Que aun y cuando Dios te dé riquezas, aun y cuando Dios te permita prosperar, por si es tu anhelo o si tú estás siendo prosperado, la razón por la que Dios la hace es confirmar su pacto. Demostrar que las promesas que Él hizo son verídicas. Ahora, te confirma, pero luego también sirve para que tú vivas en ese pacto de Dios. Que tú puedas estar confirmando con Dios qué es lo importante en tu vida. Entonces, Él puede bendecirte, como le dijo en alguna ocasión a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Así, si Dios te bendice, es para que tú seas bendición. Regresando con el hombre de la parábola, verso 17. Acuérdese que Dios lo había enriquecido, su granja había producido mucho. En el 17 dice, y él pensaba dentro de sí, cavilando, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar mis frutos. Problemas de ricos. Ya no tengo dónde guardar tanto. Él tenía sus graneros, tenía sus lugares, pero resulta que ya no le eran suficientes. Siempre que tú recibas una bendición, sea económica o de cualquier índole, esto te va a obligar a tomar decisiones. Este hombre se vio obligado a tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Tengo más de lo que puedo resguardar. Yo creo que había varias opciones, pero definitivamente decidir qué vas a hacer con una bendición va a mostrar qué hay en tu corazón. En el verso 18 toma su determinación y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. La decisión que él tomó fue acumular, fue tener más donde atesorar. Digo, porque tener abundancia puede significar, tengo más de lo que necesito y lo empiezo a repartir. Puede significar, les voy a dar semillas a otros para que ellos empiecen sus cultivos. Bueno, la decisión de este hombre fue, voy a hacer más grandes mis graneros. Voy a hacer más grandes mis almacenes. Yo sé que con el pensamiento actual del hombre, ¿quién lo culpa? Pero tenemos que tener en cuenta que Jesús nos está enseñando
que la esencia del hombre no consiste en los bienes que posee. Y aquí se está revelando el corazón de un acumulador, de alguien que tiene abundancia, pero no le es suficiente y él va a lograr almacenar más abundancia. Muchas personas que son prosperadas tienen que determinar cómo van a resguardar sus bienes o si van a ayudar a otros. Así es que muchos terminan considerando en acumular y acumular más. La pregunta es, si tú conoces a alguien así o a ti te ha pasado, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto un hombre podría decir, ya no, ya basta, ya con esto que tengo es suficiente? Generalmente las personas que empiezan a querer un poquito más, a lograr un poquito más en la economía, a salir de la pobreza, lo cual es correctísimo, no llegan a un punto de satisfacción. Este mundo y esta vida ofrece lo necesario para que siempre haya algo más caro que tú no alcanzas. Siempre ofrece un estatus más alto, una mejor categoría, un primer mundo, algo más lujoso, algo más vistoso. Y el ojo no termina de ver todo lo que hay, de desear todo lo que en el mundo existe. El corazón es voraz, el corazón siempre desea más. Entonces, probablemente tú vengas de un estrato, un estatus más humilde, has prosperado y te pregunto, ¿te sientes satisfecho o vas por más? Esta es la clase de vida en esta parábola que Jesús está describiendo. Una persona no satisfecha, no contenta con lo que tiene. 19. Dijo el hombre, pensando que un día ya iba a tener todavía más graneros, más abundancia y más cantidad de bienes. En el verso 19, él ya está cavilando y declara esto. En ese día le voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y el corazón del hombre ya no estaba en un agradecimiento a Dios, que es el que da las riquezas. Ya no estaba en el amor al prójimo y en cómo ayudarlos. Él se está contemplando a sí mismo con la vida hecha, resuelta y sin necesidad de trabajar más, de vivir con ese sueño fantasioso que muchos hemos tenido, de ser ricos y tener todo hecho. Repósate, come y bebe, regocíjate. O sea, un lugar para descansar, tus mejores alimentos, las mejores bebidas y los mejores lugares de gozo, de disfrute. He aquí el verdadero deseo del corazón. ¿Es malo? No. ¿Es malo querer tener abundancia y ya no tener preocupaciones? No, no es malo. ¿Cuál es entonces el problema? El problema es que nadie puede servir a dos señores. ¿Cómo? Sí, una persona que determina que su vida tiene que ser para hacer riquezas materiales, definitivamente va a tener que vivir para trabajar para el Dios de la riqueza. Jesús lo dijo con claridad. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y menospreciará a otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Hay un momento en que la bendición de Dios puede prosperar a alguien, pero las decisiones que él tome con el recurso que ahora tiene van a determinar el rumbo que ese corazón va a tomar. Él va a seguir bajo la bendición de Dios
dando a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y viviendo, y el que toma y reparte se queda con una muy buena parte, o va a determinar que su vida existe para generar más riquezas. El problema es que el que decide generar más riquezas está ya no viviendo bajo la bendición de Dios, sino que ahora está viviendo para servirle al Dios de las riquezas. Y cuando eso que es muy encubierto, no es muy notorio, sucede en la vida de una persona, con uno de sus amos va a quedar mal, y lo más probable es que quede mal con Dios. Ese es el problema. El problema no es querer estar mejor. El problema no es querer descansar un rato de tus afanes. El problema es cuando no te das cuenta y dejas de depender de la prosperidad que Dios da para volverte un afanado. Y hay gente que aún la religión la ha vuelto un afán para recibir riquezas. Sus oraciones son como la de ese hombre: ¡Ey, ayúdame que yo reciba mi herencia! Se oye bien. No, es correcto pedirle a Dios el apoyo. El problema es que en la mayoría de las ocasiones Dios detecta cuando hay un corazón lleno de avaricia tras ese tipo de peticiones. Así es que esto es muy relevante para nosotros hoy. Esto es muy importante que lo entendamos. No te voy a desanimar, Dios te puede bendecir. El chiste, la Biblia dice que el problema o el gran pecado es el amor al dinero. Entonces, hermano, aprende a vivir en completa dependencia de Dios. ¿Dejas de trabajar? No. ¿Dejas de orar por algo correcto? No. Pero nunca te afanes por lograr. De Dios es si tú haces una petición, si te lo concede o no. A este hombre dijo que partan conmigo la herencia, y la respuesta de Jesús es no. Tu vida no va a consistir en los bienes que tú tengas. Tú ten mucho cuidado con la avaricia. Vamos a continuar estudiando esta parábola. En el verso 20 dice: cuando el hombre dijo: muchos bienes tienes, come, bebe, regocíjate, descansa, Dios le responde a este hombre y le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y aquí viene el problema del hombre que le sirve al Dios de las riquezas. Se queda mal con el Señor de la vida. Él cree que ya logró, que el afán de obtener recursos era para lo que él estaba, y entonces Dios le denomina necio. Y ahora hay muchos tipos de necedad, ¿eh? Hay gente terca, hay gente que no entiende con claridad algunas cosas, pero esta clase de necio es de lo peor, porque es un necio que lo que pierde es su alma. Es un necio que no va a estar con Dios porque tuvo otro señor. Ya no, su principal amor no fue hacia Dios. Su tesoro no estaba con Dios. Y lo que Jesús nos quiere prevenir en esta enseñanza es: ten cuidado si detectas que hay avaricia en tu corazón, si tus peticiones todas van relacionadas con el obtener más dinero. Ten cuidado, entiende que tu vida no consiste en que tengas tantas cosas. Ten cuidado, puedes perderte. Aparte que revela falta de contentamiento en el corazón del hombre. Entonces es muy necesario, hermanos, que nos pasemos por este filtro de esta palabra, porque cada parábola que Jesús enseña nos libera de algo que nos sirve, nos perfila hacia lo correcto y nos debe revelar
¿Qué Dios quiere para nosotros? La peor necedad, que la muerte nos sorprenda sirviendo al espíritu de avaricia. ¿Has pensado en ello? Si nunca lo habías contemplado, pero ahorita que lo estamos tratando, tú piensas que hay una posibilidad de que has estado con un corazón exhibiéndolo con avaricia. Este es tiempo de arrepentirse, es tiempo de claudicar y reconsiderar el camino. Verso 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Deja conmigo, repita, rico para con Dios. Subráyalo, rico para con Dios. Bajo la perspectiva del Eterno, bajo la mirada de Dios, hay gente que es rica, pero no para con Dios. Hay un pasaje que dice así, esto viene en el Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico, yo estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero no conoces que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Así es el hombre que acumula riquezas para sí, pero no es rico para con Dios. Yo soy rico, yo estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada. No conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¡Wow! Hermanos, cuidemos nuestro corazón delante de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Obviamente, de la abundancia del corazón se levantan las oraciones. Y a Dios no lo podemos engañar. Te repito, no estoy peleado con la gente que maneja dinero, que tiene... No, hubo hombres ricos. Es más, el hombre más rico del mundo fue Salomón. Y Dios le dio sus riquezas. No es el problema la riqueza, el problema es el amor al dinero. Hubo gente muy, muy pobre que impactó el corazón de Jesús. Aquella pobre viuda que solo tenía 2 centavitos y Jesús mirando a los ricos que con trompeta anunciaban sus grandes ofrendas, Él declara delante de los testigos, los apóstoles, les dice, ella ha dado más que nadie, porque de lo que tenía dio todo su sustento. Entonces esto del dinero, hermanos, es delicado porque revela el corazón, pero también revela la honra que nosotros le damos a Dios. Revela qué es lo que nosotros valoramos. Y cuando es Dios y las cosas de Dios, sabes, aquí Jesús dice, wow, ella ha dado mucho. ¿Por qué no es inteligente hacer tesoros en la tierra y si es necesario hacer tesoros en el cielo? Mateo 6 del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Por qué no es sabio dedicarnos a hacer riquezas? Porque simplemente ante los ojos de Dios revela dónde está tu corazón. Y la Escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Hay gente que
Yo a lo largo de mis años de pastor he escuchado tanta gente que dice que quiere utilizar sus bienes para servir a Dios. Hay quienes dicen que quieren ser ricos para poder darle algo a Dios. La mayoría de la gente que habla eso son emociones. De veras, yo lo he visto a lo largo de los años. Dicen, vamos a hacer, y yo voy a dar, y a la hora de la hora ellos se quedan en paz porque tuvieron buenas intenciones. Ahora, no me malentiendas. No estoy diciendo que tú lo hagas. No. Quiero que cuides tu corazón. Tú quieres servir a Dios y quisieras mucho para dar. No esperes, sé como la mujer que dio 2 blancas y con eso impresionó a Dios, porque ella dio lo que tenía. Dedícale tu tiempo a servirle, a evangelizar, a orar por otros, a reflejar a Cristo. Impresiona el corazón de Dios con tu fe. Al que es fiel en lo poco, más se le dará y sobre mucho se le pondrá. Hay más posibilidades de que realmente, si hay un corazón de amor y servicio, que Dios te añada dones, te dé más dotes, te dé más experiencia, más unción y probablemente más recursos económicos. Pero todo eso deben ser señales que acompañan al corazón del hombre que anhela servir a Dios. ¿Cómo se hacen los tesoros en el cielo? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para hacer buenas obras no solo se requiere dinero, se requiere más corazón y más disposición. Entiende el propósito para el cual existes y para el cual fuiste diseñado. Entiende tu razón de estar aquí en la tierra y de haber conocido a Cristo. Fuiste creado para buenas obras. Dios ya las hizo, las preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. ¿Quieres empezar a acumular riquezas en los cielos? ¿Ser rico para con Dios? Porque esas riquezas sí permanecen. Aquí la polilla y los orines acaban con todo. Pero en las cosas que logremos en la eternidad, no para salvación, para el reino de Dios, ni la polilla ni el orín lo van a corromper. Dice la Escritura que cuando muere un santo, dice que Dios ve con agrado la muerte de sus santos y que las obras de ellos descansan de sus trabajos, pero sus obras permanecen para siempre. Así que no estoy hablando de salvación por obras, pero sí hay cosas que permanecen por lo que haces aquí en la tierra. Recuerda que todos iremos al tribunal de Cristo y toda la obra que hagamos será pasada por una prueba de fuego. Y lo que sea endeble y lo que fue sin valor espiritual será quemado. Pero Dios compara a servirle a Él y a empezar a ejecutar riquezas del cielo a joyas, oro, plata y piedras preciosas que serán pasadas por el fuego y lo único que les hace el fuego es purificarlas. Tenemos que empezar a hacer riquezas, hartas, bastantes. Tienes que poner y contemplar para tu futuro. Tienes que pensar en empezar a ahorrar para hacer riquezas, pero las que para vida eterna permanecen. Las que son válidas para Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Si Dios te concede a ti prosperidad y bendición, perfecto, pero tienes una razón y un propósito para ello. Acuérdate de Jehová, que es el que te da el hacer riquezas para confirmar los pactos con Dios.
confirmar que Él es un Dios fiel y el pacto que tú tienes de servirle. Romanos 14, del 7 al 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si nos morimos, para el Señor nos morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hermano, somos del Señor. Nadie vive para sí. Somos del Señor. No, pues si el que se muere soy yo. Nadie muere para sí. Somos del Señor. Esto es algo que tú y yo tenemos que tener claro en el uso de todos nuestros recursos. Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras finanzas. Somos del Señor. Las cosas que valoramos son las cosas en las que invertimos. Valoras tu vida y por eso te alimentas, y valoras el sabor de la comida y por eso compras, inviertes, pagas por ciertas cosas. Porque le das valor. Valoras la educación y por eso inviertes dinero en libros, en pagar instrucción, porque valoras la educación. Valoras la salud y por eso pagamos médicos y medicamentos. Valoras el entretenimiento y pagamos por todo lo que nos entretiene. ¿Valoras? ¿Qué valoras? ¿Qué sustentas con tus fuerzas? ¿Qué bendices? ¿En qué inviertes? Ustedes saben que yo nunca les estoy pidiendo dinero. Pero hacia donde tú diriges tu recurso, manifiestas qué es lo importante para ti. Hay un consejo de Pablo en 1 Timoteo 6, del 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Así es. Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Es mucho más inteligente confiar en Dios que en los bienes que uno cree que tiene. En el Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no quiere que vivas afanado, quiere que disfrutes lo que Él te da. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, que estén atesorando para sí un buen fundamento para lo que está por venir. ¡Hey! La mirada en lo eterno, la mirada en el futuro, la mirada en las cosas de Dios, atesorando para sí un buen fundamento para lo que está por venir, que entonces echen mano de la vida eterna. Sí, hermano, tienes que pensar y contemplar lo que viene en la vida eterna. Y tomar tus decisiones por lo que viene en la vida eterna. En tus placeres, en tus dineros, en tu tiempo, en tus recursos. Así es que aquel hombre que le dijo: maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. De ese tipo de oración derivó toda esta enseñanza. Aprendamos. Se puede dar mucho sin tener casi nada. Como la mujer que solo tenía 2 blancas.
Se puede recibir abundancia cuando entregas lo poco que tienes. Como la viuda de Sarepta, que entregó su última harina y su último aceite, y Dios ahí la hizo vivir a ella y a su hijo. Se puede invertir en mansiones eternas con las riquezas injustas, como aquel mayordomo infiel que utilizó sus recursos momentáneos para hacer amigos para el futuro. Y Jesús usa esa enseñanza para decirnos que con las riquezas injustas de esta tierra se puede extender para que nos reciban en las moradas eternas. Perdón, así dice. Se puede perder una gran herencia por las pequeñas recompensas inmediatas, como aquel siervo de Eliseo que quiso cobrarle un milagro a uno que fue beneficiado, mientras que Eliseo no había querido cobrar, y fue y lo alcanzó. Le dijo, no, que sí, le mandes esto, y eran asuntos de él. Y Dios lo castigó. O como o como Zafira, su esposo Ananías, que quisieron engañar con las cuestiones del dinero a Dios y perdieron todo. ¿Cómo está tu corazón? No dejes para mañana si Dios te está hablando hoy. Si Dios ha revelado en ti aspectos de tu corazón que revelan avaricia, entonces esta enseñanza es para ti. Si en tu corazón no hay avaricia, pero a tu alrededor hay gente que tú detectas que esa es la orientación en su vida, ayúdalos, ora, compárteles esta palabra. Si tú estás escuchando esta prédica y tú no conoces de Cristo, lo primero es que recibas a Cristo en tu corazón. Dios te guiará y te mostrará. Si tú has estado anhelando salir de un hoyo de pobreza, Dios lo puede hacer, te puede sacar. Él te puede sacar del pozo del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y ponerte más en alto. Pero lo primero es arregla tu relación con Dios. Quiero bendecirles y quiero pedir a Dios que eche fuera de tu casa toda influencia de ese espíritu llamado Mamón que influye y engaña a la gente con las candilejas de las riquezas. Si Dios te va a bendecir, que te bendiga Dios. De otra manera no. Cierra tus ojos. Amado Rey, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, aquellos que están siendo alcanzados con la palabra. Y te ruego que tú los desates de todo dominio que tenga el espíritu de Mamón sobre de ellos, Dios. Y te ruego en el nombre de Jesús que todo cautiverio que haya caído sobre tu pueblo o sobre cualquier corazón que esté escuchando esta enseñanza, tú lo quebrantes, Dios, y cada uno podamos volvernos con todas nuestras fuerzas y todo nuestro ser hacia ti, Dios, en el nombre de Jesús. Yo te ruego ahora, Padre, que tu misericordia abrace y haga un lugar seguro donde estas personas están, y solo tu Espíritu Santo se mueva, y entre el alma de estas personas, su espíritu y el tuyo, Dios, haya una comunión que viene del cielo. Yo te ruego en el nombre de Jesús, ahora quede cerrado al enemigo en todas sus maneras, toda influencia, todo engaño que él quiera traer. Toda misma voracidad del corazón del hombre sea aplacada en el nombre de Jesús, porque el hambre por más es por gran necesidad acerca de ti, Dios. Aunque uno lo interprete que es más novias, más dinero, más comida, la necesidad grande proviene de conocerte y necesitarte a ti. Por tanto, en el nombre de Jesús, yo bendigo y reprendo a todo enemigo, y te pido a ti, hermana, hermano, que ores conmigo esto. Padre, en el nombre de Jesús, cierro mi corazón a toda la influencia de la avaricia, a mi propia carne, la someto y la sujeto a tus pies, y todo espíritu inmundo sea echado fuera de mi vida. Así hoy me declaro de Cristo, dependiente de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estaré afanado por conseguir riquezas, no estaré afanado por lograr más.
Trabajaré y haré lo necesario para salir adelante, pero mi bendición proviene de ti. Y si tú quieres, me prosperarás. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por tu bondad. Mis problemas con la gente no serán por el dinero. Mis problemas con nadie serán por las tierras, las herencias. Yo no te ofenderé de esa manera. Y si has descubierto en mí un corazón afanado por el dinero, avaricioso, perdóname, confiésale a Dios esto como un pecado y dile: límpiame de maldad, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Lávame y seré más blanco que la nieve. Límpiame, Señor. Y recibo tu perdón en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu enorme bondad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos por las riquezas del cielo. Levanta tus manos y que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Hasta luego, casa del Padre. Bendiciones.